Buen día para todos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta sesión. Continuamos estudiando de Eva a Sofía. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos colabora con la lectura, por favor? Caín, producto de la reproducción asexual, capaz de dar forma a la materia inanimada, convirtiéndola en espíritu, cuerpo etérico, físico, masculino. Abel, producto de la reproducción sexual, capaz de dar forma al espíritu, convirtiéndolo en materia inanimada, cuerpo etérico femenino y cuerpo físico masculino. Entonces se dice que Caín mató a Abel. ¿Qué significa esto? Significa que la sabiduría masculina, Caín, es decir, la sabiduría adquirida a través de la percepción sensible del mundo físico, estaba destinada a dominar sobre la sabiduría femenina, Abel, es decir, la sabiduría pasiva, adquirida a través de la percepción espiritual de los dioses. El portador del yo del ser humano estaba, por consiguiente, destinado a deshacerse de la sabiduría femenina, Abel, porque esta sabiduría pasiva de los dioses era incompatible con la evolución de la sabiduría activa adquirida mediante la percepción del mundo. Este conocimiento del mundo era necesario para hacer posible el desarrollo del pensamiento claro y lógico, que sucesivamente crea la independencia física y espiritual. Revista Sofía, número 1213, Adriana Coulias. Gracias, Mónica. Muy buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, comencemos entonces con la retrospectiva. ¿Qué quedó, como digamos, pululando? No es que la palabra que viene pululando como las mariposas así en la noche. ¿Qué quedó pululando en nuestra alma, en nuestro pensamiento con respecto a lo tratado, lo que venimos tratando en general? O como que surgen como preguntas, como dudas, también es válido de trata, porque sabemos que este no es un tema fácil de comprender, porque pues nos rompe todos los esquemas, todos los paradigmas con los que hemos sido educados a través de los siglos, inclusive tendría que decirse, ¿no? Que una parte de nuestro cuerpo astral, todo eso que se ha elaborado como un dogma, un concepto, un constructo, pues ha estado allí en nuestra alma humana colectiva y lo arrastramos también. Entonces es mucho lo que tenemos que desarraigar, ¿no? Como quitarnos. O cuando uno se mete en medio de un bosque y queda lleno de cadillo, entonces hay que comenzar a limpiarse, ¿no? Bueno, Bueno, yo sí tengo muchas dudas. Digamos que cuando explicas que Caín fue una relación asexual, no sé si entiendo bien, quiere decir que en ese momento ese cuerpo humano, sin necesidad de tener otro hombre, pudo concebir otro ser humano. Em, Abel ya es de una relación sexual entre hombre y mujer, pero si me devuelvo un poco cuando explicabas que Adán era, pues no sé si lo entendí bien, con parte femenina, parte masculina y lo mismo Eva, una con más proporción del otro.
esto tiene que ver, eso sí es una curiosidad y una duda mía, esto tiene que ver con lo que hoy por hoy vemos en el mundo, el tema del homosexualismo, el lesbianismo, o sea, ¿tiene que ver algo con eso? Eh, el que, por ejemplo, la mujer que era Eva tenía más algo de masculinidad, no sé si me hago entender, Mario, no sé. Sí, 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 ya, yo te entiendo. Bueno, eso es toda una pregunta, ¿no? Eso es un tema, eso es todo un tema, pero lo cierto es que uno puede imaginarse, para tratar de comprenderlo, en la naturaleza existen seres bisexuales, o sea, seres animales que comportan los dos sexos, son en sí mismos masculinos, femeninos, y ellos se procrean a sí mismos. Es decir, es como si dentro del interior de este ser animal, tal cual sucede, al portar los dos sexos dentro, emerge desde el interior de este ser animal la semilla masculina que fecunda la semilla masculina y se procrea a sí mismo. Acá se habla de una reproducción asexual porque el concepto sexo justamente significa separación, división. O sea, sexus en griego significa separación, excisión. Y esto está representado en el Génesis cuando dice, y Dios tomó la costilla de Adán, con M, lo durmió, le tomó una costilla y conformó la mujer. O sea, separó los sexos. Está planteado así, de esta forma, ¿no? Como imagen arquetípica. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? No. Entonces, podemos imaginarlo para poder comprender que hubo una etapa en la humanidad, así como en ciertos seres animales se produce esta reproducción en sí mismos, asexual, porque no hay división de sexo, sino dentro del mismo ser que porta lo masculino femenino, se desarrolla un nuevo ser. Podemos imaginarlo para comenzar como a tratar de entender que igual que sucede en ciertos seres animales, también sucedió así para la humanidad. Y de este ser que surge, de este Adán, o sea, de este ser humano que era uno solo, unificado, masculino, femenino, va a surgir Caín. Entonces, Caín es el producto de, de esta reproducción asexual, porque no hay división de los sexos. En el caso de Abel, cuando ya se separa, cuando ya viene la división de los sexos, que está narrada en el Génesis, ahora voy a decir para qué es importante que suceda esto. Allí ya, de la unión de este ser separado, varón y hembra, que lo conocemos ahora como Adán con N solo, y Eva, de esta unión, que ya es sexuada porque ya hay división de los sexos, surge Abel. Es, es de esta forma, ¿cierto? Bárbara levantó la mano. Sí, Sí, Mario. No, le quería contar también que en las plantas también sucede. Hay plantas que en las plantas podemos tener los dos sexos en la misma planta, pero inclusive la planta lo diferencia. Por ejemplo, el maíz, la panoja, la parte de arriba, tiene las cualidades masculinas y la mazorca tiene las cualidades femeninas. Pero si no, también en algunas especies inclusive hay plantas que son hembras y plantas que son masculinas en la naturaleza misma. Y una vez hice un curso de botánica antroposófica y nos habían, cuando hablábamos de antiguo Saturno, antigua Luna, antigua Sol, si bien las plantas aparecen primero, las primeras plantas no tenían la capacidad de florecer. Sin embargo, cuando entra el cuerpo astral en lo que sería la antigua luna, que aparece como, sería como la parte animal, ahí empiezan las plantas a florecer, aparece la astralidad en la planta que hasta ese momento en antiguo Sol no había estado. Súper interesante, les quería compartir eso nada más, que también existe en la naturaleza eso. sí.
Esto se puede ver arquetípicamente en toda la naturaleza, ¿no? En especial en el mundo vegetal y animal también. Es un proceso, como tal lo describe Bárbara, ¿sí? Y, y esto de ir conquistando los cuerpos también lo podemos ver en la naturaleza. Ya, obviamente el animal ya tiene una astralidad, es donde surge la parte de la luna, pero en las plantas en especial, si vemos el proceso evolutivo, hay plantas que todavía no tienen una astralidad totalmente configurada, es decir, no hay flor. Y en ese Los aspecto helechos, donde sí que no hay flor, y ahí es cuando aparecen ciertas hojas que tratan de convertirse en flor sin ser flor, sobre todo los anturios, por ejemplo. El anturio es esa planta que todavía aspira a ser, a conquistar la astralidad, pero no lo es. Entonces su hoja tiene una cierta metamorfosis. Entonces la flor del anturio es una hoja, es muy gruesa, ¿no? De hecho no tiene la sutileza que tienen las flores ya, digamos, como las conocemos, ¿no? Una rosa, una amapola o un geranio, qué sé yo. Entonces ahí es donde vemos esa transición de la evolución. Y lo podemos ver fenomenológicamente cuando analizamos, pues, las ciencias naturales en ese proceso evolutivo. O sea, esto que hablamos de la evolución, porque lo que venimos hablando es de alguna manera una evolución descrita de un aspecto muy espiritual, lo podemos ver en la naturaleza como tal. Entonces, imaginemos que este ser que todavía es asexuado, que no hay división de los sexos, este ser que es creado justamente por los 6 Elohim y que se le va a dar el nombre de Eva, ese principio masculino que opera desde el interior sobre esta Eva, que es un ser femenino, es lo que va a dar nacimiento a Caín. Entonces Caín va a nacer como un ser, como el trozo que trae eh, de Oscar, ¿sí? Caín va a ser un ser que va a estar compuesto por un cuerpo etérico masculino y un cuerpo físico masculino. Y él es el llamado justamente a aportar esa capacidad creadora, transformadora de los dioses, transformando la materia. Esa es la cualidad de este Caín. Abel porta un cuerpo etérico femenino y un cuerpo físico masculino. Y esta parte del cuerpo etérico femenino es la que le permite todavía a este ser humano, llamado Abel, estar en conexión pasiva con el mundo espiritual. Este Abel percibe el mundo espiritual, pero no tiene que hacer ningún esfuerzo. O sea, su constitución le permite tener conexión con el mundo espiritual. Pero esa conexión con el mundo espiritual pasiva debía terminarse. No podía continuar porque si no el ser humano no podía desarrollar lo que tendría que desarrollar, que es desarrollar un pensamiento lógico propio para sí mismo. Y para poder justamente desarrollar un pensamiento lógico es que sucede la separación de los sexos. Ahora lo vamos a mirar desde el punto de vista de la embriología en un momentico, ¿sí? Porque esto lo podemos nuevamente ver en el proceso embriológico de un ser humano, desarrollo embriológico de un ser humano. Porque ahí también podemos ver todo este proceso de la evolución. O sea, todo esto que estamos hablando, dice, esto es como totado sacado de los cabellos, como se dice, ¿no? Están tomando mucho mate, mucho yagé, mucho café, qué sé yo, ¿no? Eso es una cosa como rara acá. Eso es muy extraño. Pero no es extraño. Nosotros lo podemos ver. Esto que estamos narrando acá, eso lo podemos ver en la naturaleza. Vamos a tratar de ver ese aspecto que estamos describiendo en el aspecto biológico. De una manera nueva, porque ese tema ya lo vimos hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, tiene que darse esta separación, la excisión de los sexos, o sea, el sexo tiene que darse, esta separación de Adán y Eva en dos seres, no en uno, sino en dos, tiene que darse para poder que el ser humano conquiste una estructura de pensamiento, es decir, un cerebro y una médula espinal. ¿Para qué? Para que el ser humano a través, en el futuro, a través de este pensamiento lógico que él va a conquistar de manera autónoma, individualizada, pueda ahora ser el portador
este pensamiento lógico de la sabiduría divina. Pero eso lo vamos a mirar creo que al final y un poquito dentro de 8 días. Bueno, más dentro de 8 días, un poquito ahora y bien claro dentro de 8 días. Grace. No se escucha, Grace. Algo pasa con el micrófono. Volumen quizás. No, todavía no. Hola, ¿ahí se oye? Ahí sí, ahí sí. Ok, gracias. Muy buenos días y gracias, Mario, por todo esto, ¿no? O sea, de lo que más me quedó resonando y creo que es como eh, el gran punto de todos estos encuentros para mí principalmente, es que todas las cosas que hasta ahora conocemos o que con las que nos han educado realmente no son así. Ahí está deformación de muchas imágenes, pero que nos traen la invitación de investigar, ¿no? De buscar, de mirar que hay algo más detrás de lo que normalmente conocemos. Y gracias por esa imagen que traes y lo que viene con todo este desarrollo de temas, de ver a Abel y a Caín de otra forma, ver este mito que personalmente siempre me traía como incomodidad. O sea, yo siempre que escuchaba esa imagen, esa historia, siempre me generaba cierto dolor. Yo decía, ¿cómo un hermano puede matar al otro? ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo nos muestran algo tan cruel? Pero entender la imagen cambia ese sentimiento y empieza a surgir esta imagen de que lo bueno y lo malo definitivamente es algo que tenemos que mirar bien, o sea, que hay que revisar y poder tener más información antes de emitir un juicio de que podemos tener. Y está toda esta historia, ver también qué tiene que ver con nosotros y con el trabajo del ser humano en la Tierra. Ver, ver esto que mencionabas del misterio de la muerte, de lo que ha sido de pronto este temor a la muerte y esta forma de verla como algo negativo, algo que nos genere temor, que nos genere rechazo. También es todo este proceso que nos has compartido, que, que pueda abrirnos otra mirada, ¿no? Y tener como esperanza de que tenemos tantas posibilidades y hay tantas ayudas y hay un interés genuino y hay algo ya, digamos, por así decirlo, algo preservado para que el ser humano pueda lograr su desarrollo. O sea, tenemos tantas ayudas, tenemos tantas eh, posibilidades y ver y escuchar todos estos relatos y escuchar toda esta perspectiva, como que abre ese sentir, ¿no? Y ese interés por indagar, más allá de la genealogía, más allá de que tiene mucho sentido, que cobra lógica muchas cosas, al menos para mí, eh, suena, da como, conectas con un sentimiento de esperanza y de agradecimiento, ¿no? Por todo lo que nos han dado todo este tiempo y que nos siguen dando y que estamos a recibir, o sea, que tenemos que dar el paso. Y al final de la sesión pasada, te hizo una pregunta, Oscar, sobre Pentecostés. Y justo, pues, ya pasamos Juan y antes de Pentecostés, pero ¿qué traía todo esto hacia esa fuerza que ahora el ser humano tiene que desarrollar? Y cómo viene desde hace mucho tiempo trabajándose, ¿no? Como este
esta labor de nosotros trabajar la tierra, de transformarla, viene como a lo largo de la era de la tierra y en cada momento vienen dándonos ayudas y vienen ayudándonos a que reconozcamos y a que recordemos que, que es nuestro trabajo y cómo hacerlo. Entonces, muchísimas gracias y con eso me quedo de la sesión pasada. Gracias, Grace. Adriana. Buenos días. Maestro, precisamente cuando yo escucho y trato de entender este misterio de Juan, eh, considero que Juan es ese punto de encuentro entre lo espiritual y este plano terrenal, ¿no? Entonces se me viene en este momento a mi sentir la pregunta si toda esta relación o situación de Caín y Abel podría considerarse como una ilustración o representación de los dualismos que están presentes en la vida o los dualismos en los que está la vida inmersa prácticamente, ¿no? Entre esos dualismos. Entonces, no sé si sea imprudente pensar que en Caín y Abel, en esa relación de ellos, en esa historia, bueno, lo que queramos decir, eh, podemos encontrar esa demostración o ilustración de los dualismos en los que nosotros nos encontramos, diría yo, toda nuestra existencia. Ujú. Sí, de hecho es así, ¿no? O sea, el ser humano unificado es uno y viene la separación, justamente la dualidad justa en la separación. Pero esa dualidad era necesaria, o sea, esa separación, esa dualidad era necesaria para poder desarrollar una estructura individual. Em, Hoy en día en la vida lo vemos, por ejemplo, cuando, cuando un hijo tiene que individualizarse. Nuestros hijos tienen que individualizarse en algún momento. Esperemos que no sea a los 28 o 30 años, ¿sí? Para su sano desarrollo, pero nuestros hijos tienen que individualizarse. Y para poder individualizarse tienen que colocar distancia de los padres. Tienen que irse de la casa paterna, materna. Es necesario. Si eso no sucede, eh, ellos no van a poder individualizarse. O sea, es una necesidad. Entonces, ese dualismo es necesario vivirlo, pero con conciencia, digo hoy en nuestro tiempo, porque el gran peligro es que justamente nos exindimos demasiado y ese dualismo que en principio es saludable se convierte en polarización. ¿Es blanco o es negro? ¿No? Es el punto de los extremos. Y pues en los extremos nos perdemos, porque en los extremos no está justamente la construcción de la unificación. Entonces, es necesario poderse acercar realmente a un diálogo entre los aspectos polares, que es el que no tenemos hoy en día en nuestros discursos, cualquiera que sea, ¿sí? Económico, político, social. Siempre hay este aspecto de la polarización, no de la dualidad es necesaria. Y justamente aquí vemos ese aspecto de lo que es necesario. Abel porta justamente estas cualidades que predominan en él. Él es masculino, femenino, pero porta la cualidad, en él va a predominar mucho más la cualidad femenina, que es la que le permite la contemplación, la unificación. Él une su alma de manera muy instintiva y natural con el mundo espiritual. Él está unificado. Pero en esta unificación, en esta cualidad femenina que se integra a la totalidad del cosmos, de la naturaleza espiritual, de toda esta sabiduría divina, que es la que nos habla de la creación, ahí no hay un esfuerzo individual. Entonces se necesita del elemento masculino justamente para poder desarrollarlo. Y este aspecto masculino doble, etérico y vital, lo representa Caín. Y es necesario que ese Caín justamente nos guíe hacia el desarrollo y conquista de esas fuerzas masculinas, porque lo que nos da el elemento de la individualización en nosotros
son las fuerzas masculinas, no lo macho, ¿no? Son las fuerzas masculinas que todo ser humano porta, más o menos, ¿sí? Si somos varones, pues vamos a aportar en lógica, y no siempre, porque hay varones muy femeninos, pero en general, en términos generales, el varón porta mucho más fuerzas masculinas, y en general, no siempre en su totalidad, la mujer porta mucho más fuerzas femeninas. Entonces, ahí hay una dualidad que es necesario esta unión, y por eso viene el sacramento del matrimonio. Pues bueno, ahí nos metemos en otro aspecto, ¿sí? De por qué el matrimonio debe ser un sacramento, debería ser un sacramento, y qué es lo que buscamos en esta ejercitación de como escuela de vida, porque el matrimonio es una escuela de vida esotérica, literalmente. O sea, si uno se toma muy en serio el matrimonio, uno ya sin darse cuenta entra en una escuela esotérica y no se ha dado cuenta de que ahí está en un proceso de formación de su humanidad, ¿cierto? Entonces, bueno, este aspecto, bueno, uno puede mirar cómo los sacramentos tienen también sus misterios, ¿cierto? Pero justamente esta deformación que comienza para la humanidad en el siglo VIII, ya le he narrado varias veces y que Steiner le generó algunos de los grandes conflictos con el sacerdote jesuita de Arlesheim, justamente porque menciona cómo en el octavo concilio de Constantinopla se ata al ser humano. Es decir, se ata por un lado a culpa, deuda, castigo, y desde aquí entonces vemos toda esta deformación de que vemos como el trabajo, el sufrimiento, el dolor, la misma muerte como un castigo divino. Y por eso nos cuesta tanto aceptar la enfermedad y la muerte y el sufrimiento. Entonces hay una tendencia en la cultura a no aceptar, no solamente no aceptar, sino de alguna manera a rechazar estos tres aspectos que son regalos divinos, si los queríamos mirar de esta forma, para nuestra individualización y nuestro desarrollo. Es tanto que hoy en día hay una pandemia, digámoslo así, de venta de analgésicos. Pensemos de cuando los que son mayores como yo, del mejoralito. El mejoralito era la panacea cuando un era niño. Le dio fiebre, mejoralito. Le dio dolor, mejoralito. Le está dando no sé qué cosa, mejoralito. El mejoralito era, eso era con aguapanela caliente y limón. Eso se daban a uno, yo no sé. Pero eso era una panacea, ¿no? El mejoralito es acetaminofén realmente, ¿no? Entonces, miren ustedes de cuándo existe, o sea, no es nuevo. Ahora conocemos aquí en Colombia el Dolex o acetaminofén que lo recetan para todo. O en Estados Unidos es se le conoce con otro nombre, es ay, eh, bueno, también es acetaminofén, ¿no? Paracetamol, todo esto, Tylenol, exacto. El Tylenol, eso ya es famoso como el mejoralito para acá, ¿no? Entonces, hay una pandemia porque los seres humanos no queremos, o sea, yo llamo pandemia, una cosa así, ¿no? Como una gran adicción cultural de la sociedad actual a no sentir el dolor. Y el tema es cómo le arrebatamos, cuando hay dolor, cómo le arrebatamos el secreto al dolor. En clínica es muy importante el dolor, porque es uno de los signos que me permite identificar qué le está pasando al paciente. ¿Dónde te duele? ¿Cómo te duele? Descríbeme el dolor. ¿Es punzante, es quemante, es arde, pica? ¿Cómo es el dolor? Y eso ya me va dando pistas de lo que padece la persona. Entonces el dolor tiene un significado muy importante en clínica. Y casi que cuando no hay dolor es asintomático, ¿no? Entonces, bueno, hay otros signos y síntomas que se pueden evaluar. Yo siempre digo que no hay nada sintomático. Me sostengo y me sostendré hasta el final de mis días. No hay ninguna enfermedad sintomática. Que uno le para bola es otra cosa, ¿no? O que uno no le, sí, o sea, no lo interpreta de la manera como debe ser. Y viene el tema de la enfermedad, que es un tema que ya tratamos acá ya hace un tiempo, ¿cierto? El tema de entender la enfermedad como un proceso también de enseñanza y aprendizaje. Ayer hablábamos justamente, teníamos una visita acá en la casa y comenzamos a hablar del cáncer, justamente porque creo que alguien preguntó sobre el significado del cáncer, ¿cierto? Algo así en las preguntas está. Alcancé a ver así rápido porque sale como una burbujita, que eso uno lo alcanza a ver así rápidamente. Y
Y el tema es qué hay realmente detrás del cáncer, por qué aparece. Y yo colocaba como ejemplo el caso de mi hermana. Asintomático, entre comillas, cuando vimos no era asintomático. Un año atrás ya había síntomas que ella no le prestó atención, muy sutiles. Los cotidianizó, digámoslo así, los síntomas, los signos. Y luego cuando nos fuimos a ver qué había pasado de una manera contundente hace un año, qué cosas no habían sido elaboradas a nivel anímico, pues encontramos 3 factores en ella. 3 hechos muy concretos, donde ese malestar anímico, ese dolor no logró elaborarse y comenzó justamente el propio cuerpo a generar estas fuerzas de la ira que tienen que salir y explotar. O sea, la ira cuando sale es explosión y cuando no sale se vuelve implosión. Entonces, esta ira que porta en principio fuerzas de destrucción necesarias, por ejemplo, para la digestión, necesarias para destruir agentes patógenos que entran a nuestro cuerpo, cuando esa ira vista fisiológicamente no va hacia afuera, se va hacia adentro, ¿qué hace? Atacar el propio cuerpo. Bueno, eso es un tema que lo menciona así de manera muy general ahora, ¿no? Y entender que hay diferentes teorías, inclusive la de Hammer, que dice que la metástasis no existe, por el cual fue castigado y apresado después de que huyó en Francia. Sí lo cogieron y lo metieron a la cárcel varios años, ¿sí? Donde él plantea justamente que el cáncer tiene un componente emocional detrás. Pero bueno, eso es un tema allí donde cómo le arrebatamos realmente el secreto a la enfermedad para poder realmente curarse. Por eso lo decía cuando hablamos de las enfermedades en aquella época, que cuando uno analiza los evangelios, en especial las curaciones, vemos que sí, está el hecho del milagro, entre comillas, y siempre se piensa que el milagro es algo que Cristo impone sus manos y el otro se curó. Pero cuando analizamos todo el relato completo, no el hecho mismo del milagro, sino lo que antecede y lo que procede al milagro, vamos a mirar que hay un proceso de enfermarse, hay un proceso de conciencia de por qué me enfermé, viene la curación y viene un proceso de poscuración, que es lo que llamamos convalecencia, lo que debo continuar de elaboración en mi ser. Entonces vemos que en ese proceso de la enfermedad, como tal, hay proceso de enfermarse y proceso para curarse. Entonces el milagro no es que Cristo imponga algo. El único, como también lo he dicho varias veces acá en este grupo de estudio, el único curado que no pide él ni nadie ser curado es el ciego de nacimiento. Al final del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, de Juan, perdón, pero posteriormente todo el capítulo 10 no es otra cosa que lo que él ahora como individuo tiene que desarrollar. Todo el capítulo 10 es lo que él ahora, que le fue dado como gracia divina, su curación. Ahora él debe hacer la elaboración del proceso del que padece, que es el apropiarse de una individualidad, el ser un individuo. Y por eso él va a decir, yo soy. Es la única persona, además del Cristo, que en todo el Evangelio de Juan, o en todos los Evangelios, dice, yo soy. O sea, él debía conquistar su yo superior. Bueno, entonces, ahí tenemos todo un tema, ¿cierto?, detrás de esto, pero estos aspectos que nos han sido ocultados a propósito, yo no pienso que haya sido un error de esos inocentes. Esto fue, ese concilio octavo fue un concilio, voy a decirlo, maquiavélico, ¿no? Porque se pensó justamente, tenemos que anular la individualidad del ser humano. ¿Para qué? Porque si nosotros no desarrollamos individualidad, ¿qué va a pasar? No vamos a poder desarrollar un pensamiento propio, porque atado a esto vienen los dogmas de fe. Hay que creer porque sí, porque se dice. Y eso cuando creemos porque se nos dice y no entramos en el aspecto de elaborar un conocimiento. Y eso hay una imagen, un pasaje arquetípico en los evangelios que es Tomás. Tomás es el discípulo que no está cuando se presenta el Cristo.
Vamos a retomar dentro de 8 días un poco esa narración, porque es muy importante para entender esto de la sabiduría divina y de la Eva celestial y todo esto que estamos viendo. En ese momento no está Tomás. Y cuando le cuentan a Tomás, él no cree. Y dice, si yo no meto mis dedos, si yo no veo sus llagas, si yo no meto mis dedos en su costado, yo no creeré. En la segunda presentación del Cristo ante los discípulos conjuntamente con María, él ahora dice, aquí estoy, Tomás, ven, mete tus dedos aquí en mi costado, mira mis llagas, aquí estoy. Y cuando él lo hace, porque no es que su gente que le diga, no, va y mete los dedos y ya, la llaga y la cosa y ve, y sí, es Tomás, eh, es ese hombre moderno, ¿cierto? Donde entonces él ahora cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Porque viste, creíste, algo así le dice. Sobre esta fe construiré mi iglesia, algo así le va a decir. Es decir, la fe no es un concepto dogmático, la fe es una certeza. Nos han hecho creer que la fe es creer dogmáticamente. No, la fe es una certeza. Y claro, hay quienes creen sin tocar y sin ver. Y esa es la cualidad de María Magdalena. De eso hablaremos dentro de 8 días. Porque es el ver desde otro punto de vista. María Magdalena ve, reconoce al Cristo sin tocarlo, sin palparlo. Ella lo identifica. Primero cree que es el hortelano, pero ella después dice, es él cuando le habla. Eres tú, eres él. Pero vamos a mirar cuando entendamos a María Magdalena que ella desarrolla una capacidad de alma consciente, es el ser arquetípico de alma consciente, en el cual se puede manifestar como cáliz, esa alma consciente va a ser el cáliz, el grial realmente, donde la sabiduría divina se manifiesta, o sea, el pensar del corazón. Y es otra forma de ver. Pero Tomás, que representa lo masculino, aquí lo terrenal, que vivimos aquí con los pies demasiado en la tierra, necesita palpar. Y ese es el pensar lógico que necesita la evidencia, lo concreto. Y esa fe tiene que ver con esta cualidad, la certeza, la evidencia conquistada desde el pensamiento, desde lo perceptual en este caso. O sea, si yo no toco con mi tacto, con mis manos, no creo. El pensar lógico está fundamentado en lo sensorial. El pensar del corazón es un receptáculo, un cáliz, un grial que permite que en él se manifieste la sabiduría divina. Son dos cualidades, ambas, es una dualidad, ¿sí? Que se necesita en ese sentido para la comprensión de lo divino. Y bueno, quiero retomar este aspecto de lo que pasa justamente con esto que venimos narrando de la división de los sexos, de este gran relato bíblico que nos habla del Adán, de la Eva, del Caín, del Abel y de la separación de los sexos, para que miremos también cómo en el proceso de la evolución humana se manifiesta este misterio narrado en el Génesis, porque el Génesis visto de manera esotérica no es más que una narración embriológica en imágenes. El Génesis nos está hablando de un desarrollo embriológico, pero al nivel de que los seres humanos de la época, de esa época lo podían entender. Al igual que nuestros niños escuchan los cuentos de hadas en el preescolar. Los cuentos de hadas tienen un montón de sabiduría fisiológica, de vida, y hay muchos procesos que están narrando a los niños de biología, de ciencias sociales, de muchos misterios físicos, pero en imágenes. Y pensemos que así como el niño pequeño del preescolar necesita escuchar de estos conocimientos en imágenes, la humanidad, que no había conquistado el pensamiento lógico matemático, podía entender de estas cosas en imágenes. Y por eso el Génesis, desde que estamos tratando ahora, o cualquier texto antiguo, metafórico, que nos habla de mitos, también la mitología griega está llena de esto, o la persa o la hindú, nos habla de realidades descritas en imágenes. Y ese proceso del Génesis se ve en el proceso embrional.
Miren ustedes, tenemos dos células, un ovocito y un espermatozoide. Uno lo porta la mujer y el otro lo porta el varón. Para poder estos dos óvulos unirse y crear vida, necesitan ahora unirse a través de un acto sexual. Bueno, hoy en día lo hacen in vitro también, lo están tratando de hacer in vitro y hay mucha vida in vitro, ¿cierto? Por eso se dice siempre cuando apareció la vida in vitro que era los seres humanos jugando a ser dioses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso también se puede hacer. Cojo un espermatozoide, cojo un óvulo, lo uno, y en el momento en que se une hay un proceso maravilloso que hoy en día justamente a la fertilización in vitro y que tiene esos microscopios y cámaras potentes pueden filmar lo que acontece. Se unen y en ese momento los gametos, o sea, toda esa parte de lo que es su estructura genética, se une. Lo que porta la célula, el ovocito, y lo que porta el espermatozoide. Se unen. O sea, la dualidad se une y a partir de ahí viene una unificación. En el momento en que se unen esos dos principios, masculino, femenino, pasa algo muy maravilloso que ha sido ya registrado por la ciencia natural, y es que se produce un destello de luz, es como si hubiese un ¡pum!, un Big Bang, ¡pum!, y hay una radiación de zinc. Literalmente ya los científicos saben que eso es esa radiación que da ese ovocito, o sea, esa célula femenina, masculina unida, formando una unidad ahora. Esa unidad genera un halo de luz, un Big Bang, un destello. Y esta gente que trabaja con ellos sabe que a mayor destello de luz, más posibilidad de que ese ovocito pueda vivir y ser cultivado para luego ser colocado en el vientre de una mujer. Esto es necesario. A menor luz, pues menos posibilidad de vida. Entonces ellos ya hacen selección natural, ¿no? Entre comillas. Este da poquita luz, va para afuera, este da más luz, este queda aquí. Nos metemos al proceso, ¿cierto? Así lo hacen, literalmente. Entonces, en ese momento en que se comienza ese proceso digamos, que se va a llamar de multiplicación celular, no división celular. Yo siempre digo que no es división, sino multiplicación celular, porque hay también un concepto errado de la ciencia. ¿Por qué? Porque en ese momento esas dos células que se unen forman una, y de esa unidad, va a comenzar un proceso exponencial de 2, 2, 4, 6, 8, 10. O sea, todo el proceso de la multiplicación que se llama celular y no división celular. Durante 8 semanas, ese ovocito, esa célula unificada de lo masculino femenino, va a desarrollar tejidos masculinos femeninos. O sea, ese ser que se está formando es un ser andrógeno. Es un ser uno en sí mismo. Genera tejidos masculinos femeninos. Y esos tejidos comienzan a tener diferenciación en la medida en que avanzan los días, inclusive las horas, literalmente, porque hay horas y minutos cuentan, ¿no? Que son muy importantes en ese desarrollo. Hasta la 7ª, 8ª semana, ese embrión se desarrolló masculino-femenino, es andrógeno. Pero porta ya la diferenciación sexual, porque el elemento, si va a ser masculino o femenino, lo va a colocar el espermatozoide. La célula siempre va a ser, sabemos que X se llama, ¿no? En el momento en que el espermatozoide existe, hay una diferenciación, va a ser X o va a ser Y. Entonces le va a dar la combinación XY o XX. Él porta ya esa información genética si va a ser varón o mujer, ese cuerpo humano. Entonces, sin embargo, a pesar de que la información genética ya está diferenciada, varón o mujer, durante 7, 8 semanas, ese ovocito, ese ser información, se forma andrógeno, con tejidos masculinos femeninos. A la 8ª semana, 7ª, 8ª semana de gestación, se activa la información genética. Si ese ser humano tiene la información genética XY, entonces se va a liberar un antígeno que se llama el HY. Y ese antígeno HY va a permitir que se libere testosterona en ese cuerpo en formación. Y esa
producción de testosterona va a hacer ahora que los tejidos femeninos se encojan, se comiencen a atrofiar, a ceder, para que se configure el cuerpo masculino. Si la información genética es XX, o sea, mujer, pues no se libera este antígeno HY, tampoco se va a liberar testosterona, sino que se va a liberar estrógenos y progestágenos y todas estas hormonas femeninas, lo que van a hacer que ahora todos los tejidos masculinos cedan, se atrofien para que el cuerpo físico de ese ser humano en gestación se configure como mujer. Ahora, esa parte masculina femenina que se dio, que se atrofió, no desaparece, se atrofió. Quedan como vestigios dentro de nosotros. Y lo quiero retomar ahora para la pregunta que se hizo ahora, ¿qué pasa con eso del tema de la identidad de género que está ahora de moda, ¿cierto? Y cómo poder comenzar como a entenderlo un poco. Entonces, estos vestigios quedan allí dentro de nosotros, o sea, los que nos configuramos como varones, nos configuramos físicamente como varones, pero dentro de nuestro ser quedan vestigios femeninos, de estos tejidos, de estas formas más femeninas que nos dimos durante las 8 primeras semanas de gestación. Y en el caso de la mujer, esas fuerzas masculinas quedan allí dentro de nosotros. En el caso de la mujer. Y eso es un potencial, que lo vamos a mirar ahora más adelante. Y aquí esto lo sabe la ciencia, pero Steiner coloca algo nuevo, ya a principios del siglo XX. Él ve esto mismo que ve la ciencia hoy en día con todos esos aparatos maravillosos, ¿cierto? Y él va a decir ahora, las fuerzas etéricas del tejido que cede, que se atrofia, en el caso de los varones, las fuerzas etéricas femeninas que se atrofian, van a ayudar a configurar el cerebro del varón. Las fuerzas etéricas que se atrofian en la mujer van a ayudar, de esos vestigios que se atrofian, van a ayudar a configurar su cerebro. Entonces, las fuerzas que se liberan, etéricas que se liberan, en el caso del varón son las femeninas. Esas fuerzas etéricas femeninas ayudan a configurar los 2 hemisferios cerebrales del varón, o sea que el cerebro del varón tiene una configuración femenina. En el caso de la mujer, la configuración de su cerebro va a ser masculina. Y ahí vemos la dualidad. Físicamente, somos más varones masculinos, en nuestra configuración cerebral somos femeninos y viceversa en el caso de las mujeres. En el mismo momento en que sucede esta diferenciación sexual, ya vemos, se está formando los 2 hemisferios cerebrales, los 2 lóbulos cerebrales, y al mismo tiempo se forma la huella dactilar en el ser humano. Es decir, que la diferenciación sexual nos va a permitir el tema de la individualización fisiológica, en principio. Eso está narrado en el Génesis. Eso que vemos como la cosa entre Adán y Abel y esta cosa de que sé de una cosa y sé de la otra, está allí descrito en maravillosas imágenes. Yo lo estoy tratando de explicar desde la embriología, desde la fisiología embriológica, que nos muestra cómo acontece esto. Y por supuesto, está este gran diálogo, el simposium, que nos habla de que en el principio, lo escribe de otra manera, ¿no? Que en el principio era uno solo y entonces el hombre se volvió muy soberbio, también es una forma del mito. Entonces Dios dijo, este hombre se nos volvió complicado, ¿qué vamos a hacer con él? Ahora quiere hacerse igual a los dioses, hay que partirlo para poder que alguno de los del consejo de dioses dice, pero no, pues pártelo y así ya lo divides y así le quita el poder todo el que tiene. Entonces dice Zeus, ok, listo, lo partimos en 2 y entonces queda varón y mujer. Y desde entonces dice al final del simposium, y desde entonces el hombre, el ser humano busca su alma gemela, su contraparte. Bueno, esto para mostrar que
que esto que estamos diciendo no es una cosa sacada de los cabellos, ¿no? Es decir, lo podemos evidenciar en el proceso mismo evolutivo de un ser humano y que son mitos. Entendamos que mito no es un cuento chino, ¿sí? Como se diría pues coloquialmente. Mito es la explicación. En griego, mito significa explicación de una realidad a partir de una imagen. Se define el concepto de mito. Entonces, el Génesis es un mito que nos está hablando de algo en imágenes que para ese momento de la humanidad en que Moisés decide escribir el Génesis, ¿sí? Era para que esta sabiduría que era oral no se pierda, porque tenemos que imaginar que ya Moisés viene a ser de la tercera época, o sea, Asirio, Caldea, Babilonia, donde ya la sabiduría, justamente esta sabiduría de Abel, que era ensoñación del mundo espiritual, se va perdiendo y que se transmitía de manera oral, y ahora cada vez más lo masculino debe comenzar a imperar. Y ese proceso de lo masculino es lo que va a dar lugar a la conquista de la tierra, dominar la tierra como agricultura, la ganadería, o sea, la doma de los animales, eh, la transformación de sustancias, plantas originarias en diversidad de plantas, todo esto que ya tiene que ver, sobre todo, ya comienza con la cultura persa. A partir de la época asirio-caldea babilónica, el ser humano tiene que conquistar mucho más la tierra, donde va a aparecer las ciencias naturales, la rueda, todo esto que nosotros conocemos, y es donde comienza el periodo del Kali Yuga, o sea, el oscurantismo, de realmente el ocaso de los dioses, la caída ahora en el mundo material. Perdemos esta conciencia de Abel, porque el hombre tiene que conquistar a través de esta capacidad del pensamiento lógico formal, conquistar la tierra, transformarla. Y eso está narrado allí, en imágenes, ¿sí? Pero digamos, estamos tratando de explicar un poco este proceso. Bueno, y esta cuestión ahora de la embriología, y quiero solamente dar una puntada, no puedo entrar en el tema porque nos desviamos completamente. Si entendemos todo este tema de la homosexualidad, de la diversidad de género, del cuerpo, de sentirse en cuerpo extraño, tiene que ver con la conformación y la configuración embrional, pero también tiene que ver con procesos, obviamente, del karma. Y desde allí tendríamos que tener una mirada de comprender esto de sentirse en cuerpo ajeno, en cuerpo extraño, o de por qué me identifico más como varón o como mujer, independientemente de mi cuerpo. Pero eso es un tema aparte, digámoslo así, pero es ahí como la idea, la base la doy para poder comenzar a poder comprender esto de una verdadera forma, digamos, completa del ser humano como tal. Oscar. Mario, en una charla que asistí con una sacerdote de la comunidad, ella hablaba de este tema de los sexos y nos dejó una imagen bien interesante y se acerca obviamente a todo esto que has dicho. Y es que, digamos, en el caso del hombre que tiene este pensamiento femenino, ella dice que el problema de las ideologías, pues uno de los, digamos, de las líneas de trabajo es que, pues bueno, ella hablaba del tema anímico, que al ser, digamos, femenino, no alcanzaba o no permitía dominar adecuadamente ese cuerpo masculino. Por lo tanto, no reconocía su cuerpo masculino, sino que ella se reconocía todavía como femenino y por eso es la atracción hacia el sexo masculino, en el caso de un hombre. Sí, o sea, y ella decía, el por qué no puede trabajar y dominar el cuerpo. Bueno, ya sabemos lo que pues, hemos estudiado varias veces, pues, el tema de que los cuerpos en los niños están llegando a estas almas, donde los cuerpos no están adecuados para estas almas, por temas de alimentación, pues todo el tema del entorno, eh, también algún tema de herencia y obviamente de karma. Entonces, quería hacer como ese aporte de lo que Sí, hemos visto. A ver. sí, eso es un tema maravilloso, puedo entender desde allí, porque es un tema inclusive que tiene visos políticos y no tendría que tener visos políticos, bueno, ¿no? Es un tema humano y debe ser tratado de tal forma, ¿no? Pero bueno, ahí nos desviamos un poco, no tanto, pero digamos, si lo metemos en eso ya es otro tema.
Bueno, entonces nosotros hemos visto ahora cómo en este paraíso, en esta fase de la evolución de la humanidad, donde viene esta división de los sexos, antes, o sea, ya estuvimos viendo hace 8 días cómo Micael, que es el custodio del pensamiento cósmico, del pensamiento cósmico universal, él influye justamente ahora en la esfera de la luna. Él sabe, Micael sabe, que para poder que el ser humano desarrolle una individualización, o sea, tiene que haber una separación de los sexos, y con ello tiene que formarse la espina dorsal y el cerebro. Sin esa separación de los sexos no puede haber una estructuración de la espina, de la médula ósea, o espina dorsal también como se le llama, y del cerebro. Y para eso entonces coge a Lucifer y lo expulsa de la luna, dice el mito, y lo manda a la tierra, para que él más adelantico, como ya todo está planeado, él tente al ser humano, para que se produzca justamente esta intensificación de los sentidos y se produzca el pecado el mal llamado pecado original, ¿no? Sí, es decir, ya vemos que no es tan pecado si lo miramos así, ¿no? Era una cosa necesaria. Y pecado en hebreo y en alemán, inclusive antiguo, significa separarse. Pecado significa separación. Tiene que suceder la separación de este ser humano, de su conciencia con el mundo espiritual. Eso significa realmente traducir de una manera moderna y actualizada, en el sentido que queremos mostrarlo, pecado. No es algo como una desobediencia, como se muestra, era una desobediencia como la que necesitan tener nuestros jóvenes adolescentes. Ellos necesitamos que sean desobedientes. Bienvenidos jóvenes adolescentes desobedientes, no niños, jóvenes adolescentes desobedientes, porque así se construye una individualidad. Entonces, Micael lanza a Lucifer a la tierra para que suceda esto y se pueda formar esta estructura orgánica a través de la separación de los sexos. Es que se va a formar la estructura de la médula espinal, de la médula y del cerebro. Eso lo podemos ver nosotros embriológicamente. En ese momento de la separación de los sexos, no solo sucede la separación de los sexos, sucede también, ya vimos, toda la conformación del sistema neurosensorial, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es necesario esta separación de los sexos para que se dé esto. Era necesaria la tentación de Lucifer para poder que se diera esto. Porque si no sucedía esto, entonces el ser humano no podía desarrollarse un pensamiento propio y iba a no poder realizarse los planes que tenían los seres del Sol, toda esta jerarquía de la logia materna, para poder que el ser humano conquistara la sabiduría cósmico universal. Entonces, en ese sentido, también dijimos que lo más pristino antes de esta caída, lo más pristino de esta Eva y lo más pristino de Adán fue preservado en el mundo espiritual, es decir, en la esfera solar. Y a este ser pristino, lo más puro, lo más virginal del alma humana, se le llamó Eva, y lo más virginal de la parte del alma de Adán, se le va a llamar Adán. ¿Sí? O también se le llama en la antroposofía alma natánica, por aquello de la corriente de Natanael. Eso volvemos dentro de 8 días un poco a esas dos corrientes que están descritas en la Biblia como tal. Estos dos aspectos pristinos, virginales, todavía no caídos, no tentados por la naturaleza luciférica, no influenciados por la intensificación de los deseos ni de los sentidos, es preservado en el mundo espiritual por Micael, por toda esta logia del sol, esta logia materna del sol, es preservada este ser, estos dos seres, y van a adquirir la categoría de arcángeles, porque ellos logran un desarrollo espiritual de una cualidad arcangelical. Y estos seres van a incurrir en la evolución de nuestra naturaleza humana mucho más adelante. Ya vimos que entonces
la naturaleza pristina del alma natánica de este Adán primigenio, que fue preservada en la esfera del Sol, es la que va a permitir, ya lo vimos nosotros en un grupo de estudio hace mucho tiempo, los 3 sacrificios previos al Gólgota del Cristo. O sea, esta alma natánica es la que se ofrenda para poder que el ser del Cristo que va descendiendo pueda actuar, influenciar para que este arrastre que están generando las huestes luciféricas no sea tan decaída, tan fuerte. O sea, que no se intensifiquen los sentidos, los deseos y esto que vimos en ese curso, ¿cierto? Esos 3 momentos especiales donde el alma natánica se ofrenda para poder que el ser del Cristo pueda manifestarse y obrar sobre la esfera de la tierra. Y en el futuro, esta alma natánica va a tener que encarnar, materializarse, encarnarse en un cuerpo físico y va a ser en el cuerpo físico del niño Jesús narrado por Lucas. El niño Jesús de Lucas es donde se incorpora esta alma natánica pristina que ya ha tenido desde tiempos antiguos, desde la Lemuria antigua, la Lemuria final, la época atlántida, ha influenciado para que el Cristo pueda ayudarnos y ahora en el punto crucial de la humanidad, punto definitivo, que es el punto cero medular donde la humanidad iba para abajo, ¿sí? Si no, así se hacía algo desde el punto de vista espiritual, Él va a encarnarse en la constitución del niño Jesús narrado por Lucas. Y por su parte, la Eva celestial, esta Eva celestial, que ya también ha venido haciendo un proceso de descenso, y en este proceso de descenso las 2 seres, el alma natánica y la Eva celestial, bajan desde la esfera del Sol, ¿sí? Bajan a la esfera de la Luna, o sea, renuncian a su ser arcangelical y se vuelven ángeles, y luego cuando encarna en el cuerpo de Jesús de Nazaret esta alma natánica, renuncia, entre comillas, renuncia a su naturaleza angelical. Y en el caso de la Eva celestial va descendiendo poco a poco y se va uniendo en el periodo persa, se une justamente con la parte la anímica del ser humano, la parte del alma sensible del ser humano y va a, digamos, a saturar esta alma sensible del ser humano, de esta sabiduría divina, porque la Eva celestial se va, así como al alma natánica se convierte en el portador del ser del Cristo, la Eva celestial se convierte en la portadora de la sabiduría divina, de la pistis Sofía. Entonces, ella al descender y penetrar en la naturaleza humana en la época persa, permite que en esa alma sensible que ahora se comienza a desarrollar en el ser humano, haya una conexión con el mundo espiritual y esa conexión con el mundo espiritual va a generar la reverencia del alma sensible hacia lo espiritual, o sea, esa capacidad natural del alma de cuando hay algo magnífico, poder tener este gesto de reverencia hacia el mundo espiritual. Y en la unión de esta Eva celestial con el alma sensible va a dar lugar al nacimiento justamente de un ser que lo describe Steiner como la teosofía. La teosofía no como un constructo teórico, sino como un ser. Y ese ser vive en las almas, va a comenzar a vivir en las almas sensibles de los seres humanos. Luego el proceso de descenso sigue sucediendo de esta Eva celestial y va a llegar al momento en la época grecorromana, donde ahora ella se va a unir con el alma racional de los seres humanos en conformación, y esa unión de la Eva celestial con el alma racional de los seres humanos va a dar lugar al nacimiento de otro ser espiritual que va a ser la filosofía. Steiner dice que si queremos conocer la evolución de este ser llamado filosofía, hay que analizar la historia de la filosofía. Analizando, haciendo una secuela histórica de la filosofía, podemos comprender al ser de la filosofía.
Y posteriormente esta alma humana, esta alma humana que debe seguir su desarrollo, se va a unir con la Eva celestial, ¿sí? Y va a dar la conformación a el alma consciente mucho más adelante, en el 1400 y pico, cuando comienza la época de la evolución del alma consciente. Ese es el tránsito de estos dos aspectos del Adán primigenio, del alma natánica, como se le conoce, y por otro lado de la Eva celestial. Ellos deben en un momento determinado encarnar. Y va a decir entonces Steiner que en un momento determinado, así como el alma natánica va a encarnar en el ser de Jesús que narra Lucas, el alma de la Eva celestial va a encarnar en la María que narra Lucas. Y así estas dos almas gemelas hacen un tránsito de descenso para hacer un trabajo colaborativo posteriormente y ser así la Eva celestial encarnándose en la María de Lucas y el alma natánica encarnándose en el niño Jesús de Lucas. Y así entonces María puede concebir. Y ya podemos imaginar el misterio de que concibió sin conocer varón. De eso entramos un poquito después. Porque es la Eva celestial es el alma virginal. Y eso por eso, ¿cómo puede ser esto posible si no conozco varón? O sea, si no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, dicho hoy en día así. ¿Cómo sé que yo voy a quedar embarazada y no tengo ni siquiera un novio? ¿Sí? Digámoslo así. ¿Cómo va a ser esto posible? Entonces, de esta manera viene este camino. Y ahora quiero introducir algo para dar el tema a... Ya se me fue la mano, el que estaba levantando la mano, creo que era, ¿qué? Lu, creo, Yo, o Ju. Su, yo, sí, sí. sí, muy interesante todo lo que estás contando. Yo me quedé en Micael que dijiste que envió a Lucifer para algo necesario que era poder construir la individualidad humana. Pero en el relato, porque recién me explicaste muy bien lo de mito, en ese mito, en ese relato, cuando Micael se confronta con el dragón, lo tira a la tierra. Yo en ese momento, en esa etapa, yo lo veía como un castigo, como algo, y que siempre me pregunté para qué, por qué no lo mató en lugar de tirarlo a la tierra. Ahora vos decís que más o menos como algo necesario, ¿no? Como un acuerdo, como algo necesario que tenía que ocurrir. Sí, entonces sería ese, no es un enfrentamiento el de Micael con el dragón, sino como un acuerdo, como Sí, fue un un mal enfrentamiento, necesario. realmente fue un enfrentamiento, pero porque Lucifer no quería dejarse lanzar desde la esfera de la luna, ¿no? Él estaba muy cómodo allá. Digo, se me va, ¿no? Y digo, no, yo no quiero. Entonces es como cuando la vaca Ah, está tratando de destetar al ternero de 14 meses, ¿no? Y él sigue queriendo mamá y la vaca llega y tal, le da unos topetazos, ¿no? Eso no es tan sencillo porque él quiere seguir allí. Estuvo una confrontación, una lucha justamente ah, porque ser desplazado y eso no es tan sencillo, o sea, es como digamos, el esfuerzo que conjuntamente tiene que darse. Entonces, sí, lo que pasa es que siempre nos cargan de una cuestión de culpa, de castigo, de mal, y yo pienso que con Goethe hay que reconfigurar el concepto del mal. Eh, y, y- y no es que en el mundo no haya mal y entonces que hagamos que lo que, como decía un presidente acá nuestro, que entonces para que no hayan tantos crímenes, pues que ya el Código Penal no los contemple como crímenes, entonces así no hay crímenes, ¿no? Pues no se trata de eso. El mal es el mal en la tierra y bueno, las cosas malas hay que darle su nombre. Si alguien mata a alguien, eso es un asesinato, eso no tiene otro nombre, ¿no? eh, si alguien dice una mentira contra otro, eso es una cosa que es mala, eso no es bueno. Si alguien calumnia, se dice, ¿no? Es un delito también, la calumnia es un delito. Si alguien roba, pues es un delito, no está bien, o sea, está desequilibrando. Entonces, el mal lo podemos entender como en la posición de Goethe, como un desequilibrio de esa unificación.
Es cuando algo no logra unificarse, cuando algo está fuera de lugar, cuando algo pierde su orientación y su armonía. En ese sentido está el mal, pero en ese sentido, como lo estamos viendo del mito en el caso de Lucifer, tenía una razón de ser. Y él se sacrifica de alguna manera. Y por eso los seres humanos tenemos la tarea de redimir a Lucifer en el futuro. Porque estos seres se han ofrendado. Steiner le llaman, se quedaron rezagados, decidieron quedarse rezagados en su evolución. Voluntariamente han decidido rezagarse para ayudarnos en nuestro desarrollo. Entonces, como cuando alguien se queda o nos hace una ofrenda para que nosotros podamos, digamos, tenemos sed y alguien su cantimplora nos la ofrece para que saciemos la sed, de manera instintiva uno va a tener un sentimiento de gratitud para esa persona. No hay que Claro, lo ni que pasa es que yo siquiera... veía distinto en un sacrificio que es como, bueno, yo me sacrifico y hago el papel del malo o del mal para que puedan evolucionar la humanidad, es distinto a que fue arrojado a la tierra, como me cambia a mí el concepto. O sea, Sí. no fue por decisión propia de Lucifer, sino por decisión de Micael. Sí, fue conjunto, no fue así que, ay, Ah, no, no, bueno, que necesitamos que esta gente evolucione, ¿no? ¿Qué hacemos? Hagámosles una crisis. Tiremos de la vaca al vacío, ¿no? Porque conoce el mito, que tiremos de la vaca al vacío, porque esto necesita desarrollarse. Así tan cómodos no van a, tan en la zona de confort no van a seguir evolucionando. Necesitamos generarle una crisis. Es un tema muy consciente, ¿no? Por eso de ahí parte donde dice, hoy te digo que conmigo, algún día, dice, hoy te digo que un día estarás conmigo en el paraíso. Ese es el ladrón del lado izquierdo. Hoy te digo que algún día, no es hoy, algún día, dicen Diego Quiné, algún día estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hay muchos aspectos ahí también narrados en el Apocalipsis, pero bueno, cuando Lucifer justamente es el que será el que porta las antorchas a la vanguardia de la entrada de Jesús en la Nueva Jerusalén. Pero bueno, eso es un tema allí muy interesante. Quiero gracias. introducir porque tenemos que dar lugar a la parte rítmica y yo tengo que salir corriendo. Ah, bueno, la otra cosa es Ariman, lo miramos después y las asuras son otros. Pero ahora quedemos con Lucifer por ahora, ¿sí? Porque ellos van a tener otra tarea posterior en el desarrollo de la humanidad. Estas tres jerarquías de seres espirituales, Lucifer, Ariman y los asuras. Em, em, bueno, yo termino, entra la parte artística, te voy a ir corriendo para el colegio porque tengo una cita ahora a las 9. Pero quiero introducir este elemento. No sé si ustedes se han preguntado, bueno, nos has hablado del alma natánica y del alma de la Eva celestial, lo más pristino de estos dos seres, lo que se preservó de estos dos seres humanos, masculino, femenino. Y bueno, ¿y qué pasó con la Eva terrenal? ¿Sí? Entonces, esta Eva terrenal se narra, ya de alguna manera lo hemos visto, ella debe cada vez ceder un poco, y aquí les voy a complicar un poco la cabeza con esto que voy a decir, yo sé, ella debe seguir cediendo para poder que el principio masculino impere en la tierra. O sea, ella va a tener un lugar muy importante en las primeras fases de la evolución de la época terrestre, en la antigua proto-india y proto-persa, que tiene que ver con todo el desarrollo del lenguaje humano, de todo el desarrollo de lo que va a ser la lengua humana y de todo lo que va a tener que ver con esta capacidad de la estructura del pensamiento inicialmente, que surge con la capacidad imaginativa. O sea, todo lo que se narra en la historia social como la época que va a ser la época matriarcal de la humanidad, ella debe ir cediendo para que el principio de Caín, el principio masculino, comience a imperar y a desarrollarse en todo ese proceso del desarrollo de la humanidad. Pero ella va a volver después, esta Eva cede a que el principio masculino, el principio de Caín se desarrolle sobre el mundo para poder desarrollar y conquistar y transformar la materia, el mundo, que es el quinto reino, que es la cultura. Y es en esa unión de lo masculino con el mundo natural que se desarrolla la cultura, el quinto reino, que es la transformación de los tres reinos
en uno más, que es el quinto, porque el cuarto es el ser humano. En ese proceso ya va cediendo y va guardando su lugar. Es como cuando está uno tocando en una filarmónica y uno no es, ahora no es el instrumento principal. Entonces uno se queda calladito, coge uno su flauta, qué sé yo, el bon o lo que sea, y se queda ahí escuchando, ¿cierto? Hasta que la partitura me diga, ahora tienes que entrar tú. Y el momento en que la Eva terrestre va a volver a aparecer es justamente en ese momento del año cero, donde ella va a encarnar como la María que narra el Evangelio de Mateo. Y el Adán que cayó con ella, la Eva terrenal, va a encarnarse como el alma del niño Jesús que narra Mateo. Y lo dejamos allí para desatar este nudo dentro de 8 días. Gracias, maestro Mario. Gracias, maestro Mario. Qué desbordada de conocimiento de parte suya, maestro. Admirada. Con mucho gusto. Trataré esta Gracias. tarde de quebrar con todos Gracias. estos. ¿Cómo se llama? Bueno, no es mío, todo esto es de Steiner, ¿no? Yo solamente estoy relatando lo que he leído de él en diferentes conferencias y es lo que nos permite. Vamos a mirar que lo que trae Steiner, vamos a mirar posteriormente esa antroposofía, porque esta Eva celestial sigue desarrollándose y va a influenciar sobre el alma humana, sobre todo a principio en el siglo XV, 1413, Steiner le coloca fecha muy concreta, y allí va a dar lugar al nacimiento de la antroposofía, que va a encarnar posteriormente en la antroposofía como un ser. Entonces es teosofía, la influencia de la Eva celestial en el alma humana, en el campo del alma sensible, lo que va a generar el ser de la teosofía, y la influencia en el cuerpo, en el alma racional, impartecita del alma de conciencia, dice Steiner, va a dar lugar al nacimiento de la filosofía, y la influencia de esta Eva celestial, porque después de todo el hecho del Gólgota y del nacimiento de los Jesús y demás, y las Marías y de los Josés, ella va a seguir influenciando hacia el siglo XV, va a dar nacimiento, va a dar lugar a que nazca posteriormente el ser de la antroposofía como un ser espiritual. Y el primer ser humano encargado de traerla, de que esa antroposofía como ser espiritual se manifiesta en la tierra es Rudolf Steiner. Claro, con la colaboración de todos los que le han antecedido anteriormente, como Goethe, como Christian Rosenkreuz y todos los iniciados. Pero bueno, eso lo vemos un poquito dentro de 8 días. Gracias, Mario. Los dejo, me despido y salgo corriendo. Gracias. Vale, vale. Bueno, hoy generalmente nos debería acompañar nuestro amigo Mario Huertas, pero se encuentra de vacaciones. Les permitimos las vacaciones por 15 días, así que... Pero si quieren, hagamos un ejercicio corto para no irnos con toda esta información en nuestros cabecitos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, yo pienso la palabra, el 9. Ok. Entonces, paramos rectos, pero descansados, los pies juntos, mirada al horizonte y elevamos los brazos a la altura de los hombros. Y ahí es, yo pienso la palabra. Abrimos un poco el pie izquierdo y subimos las manos a la altura de la garganta. Yo hablo. Abrimos un poco el pie derecho y bajamos las manos a la altura del corazón. Yo he hablado. Abrimos bien el pie, nuevamente el pie izquierdo y formamos como una X. Yo me busco a mí mismo
en el espíritu. Cerramos un poco el pie derecho, la altura de las manos ahora a la altura de la cabeza. Yo me siento a mí mismo en mí. Cerramos los pies y elevamos los brazos. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y soltamos. Yo pienso la palabra. Ahora traigamos la atención a las palabras que estamos pronunciando. No se vuelvan repetitivas, sino que resuenan en nosotros. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Ahí ya hay voluntad. Yo he hablado. Ahí ya hay karma. Yo me busco a mí mismo. Yo me siento a mí mismo en mí. Ahí ya hay un enigma del yo. Yo me siento a mí mismo en mí. Yo voy por el camino hacia el espíritu, hacia mí. Ahí también hay otro enigma del yo, para que lo estudiemos. Última vez. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo he hablado. Yo me busco a mí mismo. Yo me siento a mí mismo en mí. Yo voy por el camino hacia el espíritu, hacia mí. Vale, gracias. Gracias, Vamos a Oscar. cerrar. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Quién Gracias. desea hacerlo, por favor? ¿Puedo hacerlo? Gracias, Oscar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Buena semana. Gracias, buena semana. Gracias. Bendiciones. Buenos días. Chao. Gratitud infinita. Un abrazo.